Vamos a seguir con el libro de Proverbios capítulo 5, de versículo 1 al 14. Vamos a leer. Dice, Hijo mío, esté atento a mi sabiduría y a mis inteligencias. Inclina tu oído para que guarde consejos, y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables. No, no lo conocerás si no consideras el camino de vida. Ahora pues, hijo mío, oírme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No seas que el extraño sacien de tus fuerzas, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban. No incliné mis oídos. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Hermano, buenos días. Estoy agradecido por esta mañana. De verdad, muy agradecido a Dios, porque el Proverbio capítulo 5, versículo 1 al 14 hemos leído. Aquí vamos a aprender cómo vencer la tentación sexual. Para evitar las trampas de la inmoralidad, tenemos que huir de cualquier cosa que puede llevarnos a ceder ante la tentación. Entonces, aquí podemos ver en este tiempo, a veces nosotros, a veces por compartir, teniendo la palabra de Dios, vamos a tener un respaldo para nuestra vida espiritual. Usted y yo necesitamos caminar con Cristo. Necesitamos desarrollar la fe de Cristo cada momento, cada instante, porque de verdad, hermano, siempre el libro de Proverbios nos va a instruir que cada uno de nosotros tenemos que estar atento a la palabra. Tenemos que estar en acción. Tenemos que estar con una vida espiritual despierta. No tenemos que tener una vida espiritual dormida. Es interesante el libro de Proverbios, cómo enfoca, cómo nos enseña a desarrollar y caminar con Dios. Y no debemos que caminar solo, sino tenemos que desarrollarnos con Jesucristo. Por eso es muy importante caminar con Cristo. No solamente decir, hermanos, por teoría, sino es convivir con la palabra, es caminar con Cristo, es desarrollar la fe con Cristo. Por eso es muy importante desarrollar la fe de Cristo en nuestra vida. Por eso aquí está diciendo, ¿no? Hijo mío, esté atento a mi sabiduría, dice, y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guarde consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Este consejo que Dios nos está dando por medio del proverbio, por medio del proverbio que Dios nos está hablando, nosotros tenemos que saber, en este mundo hay tres enemigos que siempre nos está tras de nosotros. Uno, la tentación. Dos, la carne. Y tres, la fama. Son cosas que el mundo nos presenta a cada uno de nosotros que siempre está atrás de nosotros para hacernos
para que Satanás siempre está ofreciendo, uno, la tentación que viene a ser la vida sexual constantemente, que como podemos presentarnos cada día, el enemigo está tras cada día de nosotros, quiere tumbarnos, quiere destruirnos, porque Él sabe si nosotros comenzamos a desarrollarnos espiritualmente, profundizarnos en la palabra, nuestra vida espiritual, nuestro corazón va a ser muy grande, va a ser un instrumento muy apreciado por Dios. Vamos a ser utilizados por nuestras personas, muchas personas recibirán la salvación. Por eso el enemigo tiene que utilizar sus herramientas, porque el enemigo sabe nuestra debilidad, conoce nuestra debilidad. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que practicar la oración, también la palabra. Por eso está diciendo, hijo mío, esté atento a mi sabiduría, a mi inteligencia, e inclina tus oídos para que guarde el consejo y tus labios conserve la ciencia. Entonces, aquí podemos ver la enseñanza para evitar la trampa de la inmoralidad, para evitar la trampa de la inmoralidad y de verdad, hermanos, dice principio para vivir y para vencer la tentación. Entonces, para evitar la trampa de la inmoralidad, tenemos que huir de cualquier cosa que puede llevarnos a ceder ante la tentación. Dice aquí, lamentablemente Salomón no practicó la misma sabiduría que compartió con su hijo. Su vida terminó en desastre por la influencia inmoral de la mujer, de mujeres paganas. Su estilo de vida de hipócrita tuvo una influencia mucho mayor que sus palabras. José, por otra parte, se destaca como un maravilloso ejemplo bíblico de integridad luego de ser tentado día tras día por la esposa de Potifar. José huyó de la presencia. Entonces aquí podemos ver, de verdad, aunque Salomón no practicó, porque Salomón también tuvo problemas, tuvo mucha dificultad, porque él se encontró con muchas mujeres paganas, se había hecho pactos él para no tener las guerras. En tiempo de Salomón, en tiempo de su reinado, él cometió mucha corrupción, muchas tentaciones. De verdad, podemos ver un corazón terrible de Salomón. Pero Salomón aquí comienza a transmitir en su libro, comienza a escribir en su libro que nosotros está diciendo, hijo mío, esté atento a la sabiduría y a la inteligencia. Inclina tu oído, palabra que guardas consejo, y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que pensar, ¿qué está queriendo transmitir Salomón? Salomón nos quiere transmitir que nosotros sin palabra vamos a derrumbar nuestro corazón. Porque el rey Salomón, él por hacer convenios entre los países, se corrompió, porque siempre se casó con todas las princesas, las reinas de cada país que le ofrecía un país. Y para evitar la guerra tenía que aceptar los convenios, los tratados que tenía Salomón. Porque en Salomón todas las personas se sorprendían de su sabiduría, de su ciencia, de su conocimiento. Era un hombre muy sabio, era un hombre muy de verdad desarrollado en la sabiduría. Pero había una cosa así que Salomón se había perdido. Lamentablemente Salomón no practicaba la misma sabiduría que compartió con sus hijos. Su vida terminó un desastre por la influencia de inmoral de mujeres paganas, su estilo de vida tan hipócrita que vivía Salomón. Se metía con muchas mujeres paganas. Por eso dice que Salomón tenía más de 900 mujeres. Es un hombre corrupto, es un hombre inmoral.
Es un hombre que verdaderamente que practicaba la hipocresía. Entonces, pero aquí comenzamos a ver que nos da un ejemplo, ¿no? Él experimentando estas cosas. ¿Y qué nos dice? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Entonces, aquí Salomón está diciendo a cada uno de nosotros, nos está dando un consejo, nos está abriendo la mentalidad, nos está abriendo el corazón, nos está mostrando cómo él estaba pasando, cómo él estaba viviendo, qué vida está llevando. Entonces, Salomón está transmitiendo el mensaje de vivencia. Por eso él dice aquí, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conduce al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideres el camino de vida. Entonces, el rey Salomón está dando un consejo a cada uno de nosotros. Amados hijos, hermanos míos, considera la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es fortaleza a cada uno de nosotros. Y también está diciendo, ¿no? Porque él se desvió, él se corrompió, él se desvió del camino de Dios, se apartó de la verdad y vio la mano de Dios grandemente en su vida. Pero una cosa sí, menospreció la palabra. Y por eso ha terminado en un desastre su vida, el rey Salomón. De verdad, y es interesante cómo dice el autor, el predicador aquí. Dice, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideres el camino de vida. Ahora pues, hijo mío, oídme y no apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no te des a los extraños tu honor, tus años al cruel. Él lo está diciendo aquí. No entregues tu vida al extraño, a la mujer extraña. ¿Y qué más dice? No seas que el extraño se sacie de tu fuerza y tu trabajo esté en casa del extraño. Es interesante, ¿no? Cómo aquí este siervo de Dios nos comienza a dar un ejemplo, un consejo. El consejo de él es que tenemos que retirarnos de las cosas extrañas, de la mujer extraña. Aunque Salomón tuvo muchos fracasos, muchos problemas, de verdad todo su reinado a Salomón fracasó. Es un hombre que fracasó en su reinado como un hombre espiritual que daba ejemplo a su familia. Pero él se metió con muchas mujeres paganas. Y comenzamos a ver, la historia de Salomón es un hombre muy sabio, es un hombre muy, ha prosperado en todo aspecto. Ve, también se dividió el reino por Salomón. Que tanta corrupción hubo en el tiempo de Salomón. Salomón, por tener tanta sabiduría y ciencia, las mujeres paganas se sorprendían por su sabiduría, por su conocimiento. Por eso es muy importante, hermano, Proverbio capítulo 5, él comienza a exhortar, a animar a nosotros. Mira, hija mío, escúchame. Dice ahí, ahora pues, hijo mío, oírme, hijos, oírme. Nos, y nos apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Es interesante, ¿no? Que nosotros no tenemos que escuchar a lo que la mujer está transmitiendo, a lo que la mujer quiere. El mundo nos ofrece muchas cosas. El mundo nos ofrece mujeres, fama, dinero. Entonces, el mundo está lleno de tentaciones. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios, vamos a tener muchas caídas, muchas derrotas, muchos desastres en nuestro corazón. Entonces ya no está advirtiendo la palabra. No podemos decir que no hay palabra, no hay esto. Sí hay palabra. Cada uno de nosotros necesitamos esta palabra. Cada uno de nosotros necesitamos crecer. Cada uno de nosotros necesitamos alimentarnos de las escrituras.
Porque acá sigue diciendo, ¿no? Versículo 9, para que no des a lo extraño tu honor, tus años al cruel. Él está aconsejando, hijo mío, esté conmigo, no des tu honor a las personas extrañas. ¿Cómo yo puedo dar a la persona extraña mi honor? Es considerando, es como que decimos, no, no quería traicionar la confianza de Potifar. Y comenzamos aquí, podemos ver dos ejemplos, Salomón y José. Salomón perdió, fracasó, ha hecho un desastre en su vida. Pero José es muy diferente. José es muy diferente porque cuando llegó a Egipto, a la casa de Potifar, ahí la esposa estaba atrás de él. Ya, ¿hasta cuándo? Por favor, yo quiero estar conmigo. Yo quiero estar contigo, decía la esposa de Potifar a José. Pero José tenía principios, temor de Dios en su corazón. Pero el rey Salomón no. El rey Salomón accedía a los convenios con las reinas, con las mujeres paganas. Por eso podemos decir que él tuvo más de 1000 mujeres en la historia. Pero si comenzamos a ver la vida de José es muy diferente. Si comenzamos a pensar aquí, decía, la esposa de Potifar, José huyó de su presencia. ¿Qué dice ahí? No quería traicionar la confianza de Potifar. Es interesante que habla en Génesis capítulo 39, versículo 8. Estaba decidido a mantener su convicción espirituales y ya no pecar contra Dios. Entonces, hermanos amados, es importante el corazón establecido con la palabra de Dios en nuestro corazón. Ahí está hablando, si comenzamos a leer en Génesis capítulo 39, versículo 8, ¿qué dice? Vamos a leer Génesis capítulo 39, versículo 8. Génesis capítulo 39, vamos a ver una respuesta de José, cómo él responde a la tentación. 8 dice, ¿no? Él no quiso y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa que me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Pecaría contra Dios. Es interesante la actuación de José. José es un siervo de Dios. Es un siervo que verdaderamente tuvo la plena confianza en la palabra de Dios. Mantenía su integridad con Dios. Pero la esposa de Potifar estaba atrás de él. Pero él siempre mostraba su principio, el corazón de Dios. Pero Salomón no estaba así. Salomón, cada mujer pagana que lo visitaba, ya realizaba, se casaba, mantenía sus convenios, mantenía sus relaciones políticas como gobernante, como rey. Entonces era un rey corrupto, un rey que se corrompió. Por eso podemos decir, lamentablemente, Salomón no practicó la misma sabiduría que compartía con sus hijos. Su vida terminó en un desastre por las influencias inmorales de mujeres paganas. Nosotros tenemos que saber eso. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios. Si hay sabiduría de Dios en nosotros, vamos a crecer, vamos a tener temor de Dios. Por eso es muy importante que la palabra de Dios se establezca en nuestro corazón. Y cuando se establece en nuestro corazón, como dice aquí, este decidió y se apartó. Es interesante también cómo Génesis capítulo 39, versículo 12. Dice ahí, Pablo también compartió este mismo principio con el joven Timoteo. Apóstol Pablo compartió. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que, con lo de corazón limpio, invocan al Señor. Qué maravilloso. Pablo comienza a compartir esta parte. Usted también, cada uno de nosotros tenemos que pensar, tenemos que meditar.
porque de verdad, segundo de Timoteo 2:22 está hablando eso. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, el apóstol Pablo da un ejemplo también de Timoteo. Le da un consejo que huye de las pasiones juveniles. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes, huir de las pasiones juveniles, amados hermanos. Sí, las tentaciones se van a presentarse constantemente, va a haber manifestaciones. Cuando nosotros comenzamos a caminar con el corazón puro delante de Dios, vamos a ver estas cosas. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros tenemos que unirnos a la palabra, al evangelio. Tenemos que caminar predicando el evangelio, compartiendo la palabra. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo es posible que tantas cosas suceden en este tiempo. Ahora en este tiempo, por el Evangelio, hay muchas personas que ya no confían en la palabra, ya no confían en la Biblia. ¿Por qué? Están menospreciando por los testimonios de muchos pastores que están dando mal testimonio de la iglesia. De verdad, la gente ya no confía en la iglesia, ya no confía en los pastores, porque tantas cosas que se están manifestando, tantas cosas que se están presentando en este tiempo. Cuando salgo a compartir, muchas personas me dicen, pastor, ¿para qué? Los pastores son vividores, los pastores hablan de cosas terribles de nosotros. No todos los pastores son vividores, muchos pastores viven muy feliz, de verdad, viven delante de Dios. Caminan con Dios, desarrollan la fe con Dios, pero por tantos testimonios que están dando mal testimonio de la palabra, ya somos arrastrados por todos ellos. Y finalmente, cuando yo escucho que los pastores son así, dan comentarios, comentarios terribles. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros tenemos que ejercitar y tenemos que pensar cómo estamos caminando delante de Dios. ¿Cómo estamos desarrollando la fe de Dios en nuestro corazón? Y seguimos versículo 11, ¿no? Dice ahí, y Gina, dice ahí, vamos a leer 10, no seas que el extraño se sacie de tu fuerza y tus trabajos esté en casa del extraño. Y gime al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, ¿cómo? ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban. No incliné mi oído. Casi todo mal he estado. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Es interesante cómo el rey Salomón también reconoce. Él recuerda los consejos de sus padres. Dice aquí, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Ahí está. Él está reconociendo, él está aceptando que de verdad no aceptó, no escuchó los consejos de su padre. Él está reconociendo, él está aceptando que de verdad grandemente no escuchó el consejo, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Es interesante cómo Rey Salomón reconoce, acepta que él no escuchó la voz de sus padres, no practicó la instrucción de su madre que lo enseñaba. ¿Y dónde está? Casi en todo mal y estado, en medio de la sociedad y de la congregación, en medio del pueblo de Dios, no he dado testimonio. Es interesante el corazón de Salomón. El corazón de Salomón está practicando está mostrando su desastre, su fracaso, lo que él ha pasado. De verdad, hermanos,
Aquí él está reconociendo. De verdad, es un hombre, es un rey que se da cuenta, ¿no? Casi en todo mal en estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Salomón reconoció. Él no escuchó la instrucción de sus padres. Él no escuchó la instrucción de su madre. Él menospreció la palabra. Por eso su reinado se dividió en dos partes. Tanta riqueza, tanta fama, se, des- se perdió la comunión con Dios. Por eso nosotros tenemos que pensar. Nosotros como hijos de Dios, este libro de Proverbios me hace reflexionar, me hace pensar, profundizar mi corazón. ¿Cómo yo debo caminar? Debo cuidarme de mi corazón por medio de la palabra, porque así mismo no voy a poder. 100% por la palabra yo debo desarrollarme, yo debo caminar en el temor de Dios, sin, sin cuidarme a sí mismo, sino Dios va a empezar. Por eso es muy importante, hermano, confiar en la palabra. Así como apóstol Pablo también nos instruye, así como José tuvo principio de palabra en su corazón. ¿Por qué haría estas cosas? No pecaría contra Dios. Es un ejemplo. Y nosotros también tenemos nuestra esposa, tenemos nuestros hijos. De verdad, nosotros tenemos que caminar con Jesucristo mismo, porque nosotros no podemos vencer la tentación. El que nos ayudará es Jesucristo mismo. Porque de verdad, hermano, apóstol Pablo da un ejemplo de Timoteo. Pablo mismo instruye a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, Pablo nos da ese ejemplo también. Tenemos palabra, tenemos los consejeros, no estamos solos. Nosotros como hermanos, como hijos de Dios, necesitamos crecer, necesitamos desarrollar la fe en nuestra vida. Si no hubiera palabra, nuestro corazón se seca. Este tiempo yo meditaba muchísimo. Si nosotros no tenemos palabra en nuestro el corazón se seca. El corazón se siente que no hay fuerza en el corazón. Pero si cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, vamos a tener la fuerza espiritual, vamos a tener la fortaleza de crecer, de avanzar, de mirar la promesa de Dios y decirle, Dios está con nosotros. Es importante también practicar la oración, practicar la lectura bíblica constantemente y decirle, Señor, aquí estoy contigo, camino con usted, desarrollo con usted. Voy a ver la obra de Dios con usted. Por eso nosotros tenemos que caminar con Dios. Tenemos que caminar con Jesucristo. Tenemos que ver la obra de Cristo en nuestra vida. No estamos solos, hermanos. Tenemos que tener la palabra de Dios. Si no hay palabra, ¿qué? Por eso Santiago también nos ayuda. El libro de Vamos a ver un poco el libro de Efesios. Vamos a ver Efesios capítulo. Efesios también nos habla. Es muy importante cómo el libro de Efesios nos quiere enseñar la palabra porque Satanás constantemente está atacándonos. No tenemos, vamos a ver, Efesios capítulo, vamos a ver, dice aquí, Efesios, Efesios capítulo 6. Dice aquí.
capítulo 6, versículo 10 dice aquí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Dice, en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firme. Estar pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con los aprestos del evangelio de paz. Entonces, aquí, mira, sobre todo, toma el escudo de la fe con que podáis apagar todo dardo del fuego del maligno. Tomad el hielo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero una cosa más nos dice San Pablo, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ellos con toda con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, hermanos, aquí podemos ver cuando nosotros tenemos la palabra, cuando nosotros tenemos la oración, cuando nosotros tenemos en toda confianza en Jesucristo, nuestra vida se va a desarrollar. Nosotros tenemos que comprender, la tentación constantemente se está viniendo. Por eso apóstol Pablo nos da un ejemplo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por eso a mí me gusta pedir a los hermanos escribir, hermanos, sigan orando por nosotros. Oren por nosotros, por favor, porque la oración de mi hermano tiene poder. Yo también debo orar, debo clamar, debo caminar orando a Dios y debo leer las escrituras. Porque por mí mismo no puedo caminar, no puedo caminar solo. De esta manera voy a acordar, algunos hermanos están orando por mí, están clamando por mí. No estoy solo. Es muy importante tener amigos. Es muy interesante tener amistades con los hermanos. Si hay una persona, es un gran privilegio, como decía un pastor, yo me siento feliz por aquellos que están orando por mí y de esa manera me doy cuenta que no estoy solo. Igual manera yo puedo decir, yo me siento feliz, agradecido a Dios que no estoy caminando solo. Alguien está orando por mí y me siento agradecido. La más grande fortaleza para mi vida, la más confianza de un cristiano que está orando para mí es un privilegio, es una bendición para mi vida, es una bendición para mi corazón. Que alguien está orando por mí, alguien está clamando por mí, no estoy solo. Por eso cuando yo escribo a los hermanos, hermano, gracias. Lo único que te pido sus oraciones. Oren por mi familia, oren por mis hijos. No estoy solo. Y me siento protegido cuando me dice, pastor, estamos orando por usted, estamos clamando por usted. Gracias. Gracias, mi hermano. Gracias porque está clamando por mi vida. Gracias porque están orando por mí, que no estoy solo. Es un gran privilegio que alguien está orando por mí. No camino solo. Me desarrollo con un grupo de hermanos que siguen orando por mi familia, por mi vida. Es interesante, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por los santos, sabiendo
porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este tinieblo, de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso yo me siento feliz, agradecido a Dios, que alguien está orando por mí, alguien está clamando por mí, alguien está diciendo, oremos por Pastor Renier. Gracias. Yo me siento agradecido. Más que otra cosa, me siento más feliz que alguien está orando por mí. Y usted de igual manera, hermano o amigo que me está escuchando, si alguna persona está orando, déle gracia, agradézcalo, porque cualquiera no se acuerda de nosotros. Es un privilegio que se acuerdan de nosotros. Es un privilegio que se están orando por nosotros. Me sentiría bendecido, me sentiría honrado por esa persona que está orando por nosotros. Si alguien te está diciendo, dele gracia, no le ignores. Tenga un corazón agradecido que está orando por usted. Agradézcalo a nuestro Señor Jesucristo, que Dios le puso ese corazón a esa persona para clamar, para orar por nosotros. Por eso estoy feliz. Hermanos, en este mundo hay muchas tentaciones. Hay muchas, como dice Rey Salomón. Él no escuchó. No escuchó la instrucción de sus padres. Él rechazó el consejo de sus padres. Él da el consejo. Dice ahí, no oí la voz de los que me instruían, a los que me enseñaban. No incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Es interesante cómo Salomón reconoce, cómo Salomón reconoce, ¿verdad? Por eso vamos a orar hasta aquí. Muchas gracias. Padre Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por enseñarnos, que muchas veces no escuchamos a nuestros maestros, a nuestros pastores, a nuestros siervos que nos instruyen. Solamente escuchamos nuestra voz en sí mismo. No queremos escuchar la voz del siervo de Dios, tu palabra que nos instruye. Como Salomón reconocía, no oí la instrucción de mis padres. Todo me iba mal entre la congregación y la sociedad. Por eso ayúdanos, Padre, a vivir delante de ti con un corazón cristocéntrico. Llévanos a la palabra, llévanos a la oración. Bendiga a mis hermanos en su trabajo, bendiga en todo lo que hagan. Sean bendecidos, Señor. Gracias por este hermoso tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.